Noches. Pues es un gusto tener que en esta noche estar reunidos. Primeramente, pues agradecer a Dios por permitirnos pues estar en esta noche compartiendo algunas experiencias, tanto desde un punto de vista pedagógico y desde un punto de vista también administrativo. Reciban un cordial saludo pues de parte del doctor Ellen Marín Campos. En esta oportunidad estamos llevando este gran diplomado, ¿no? El cual vamos a sacar el provecho respectivo. Entonces, colegas, vamos a dar inicio el día de hoy. Obviamente, en este caso, con algunas estipulaciones puntuales. Muy bien. Entonces, colegas, vamos a ubicarnos. A ver, un momentito. Perfecto. Para que nuestra ponencia tenga un orden y sobre todo también generemos pues una participación activa, vamos a ubicarnos en un lugar propicio para que de esta manera estemos concentrados en las actividades pues que el día de hoy vamos a realizar. ¿Ya? Hay que mantener el micrófono apagado para que de esta manera pues no haya esa interferencia y podamos hacer esa disertación de los temas que hemos preparado el día de hoy. Son unos temas muy importantes, amplios. Ya lo que vamos a tratar es de sistematizarlo y sobre todo pues llevarlo a la realidad en la cual trabajamos. Como tercera norma tenemos en algún momento oportuno levantar nuestra manito de la plataforma del Zoom para que de esta manera hagamos de repente también alguna consulta, duda o sugerencia en ese momento pues que creamos conveniente, ¿ya? No dudemos, colegas, que todos estamos pues en la condición de participar y sobre todo pues en esta manera ir aprendiendo, ¿no? De un punto de vista que sea pues constructivo. Siguiente, compartir este enlace con sus colegas. En este caso, de repente hay colegas que muchas veces pues no tienen todavía de repente esa necesidad de esa participación constante. Entonces pueden compartir el día de hoy este enlace con sus colegas para que puedan ingresar y de esta manera sacamos de provecho, sabiendo pues que nosotros estamos en constante capacitación e innovación en nuestra práctica pedagógica. Si no, también voy a compartir el enlace de la asistencia para que ustedes puedan registrar su asistencia el día de hoy como la tercera actividad. ¿Sí? Entonces, finalmente, pues de todo este proceso vamos a ver la participación constante en cuanto a sus ideas y experiencias que creamos conveniente, ¿no? Más que una clase o en este caso una conferencia que es parte, pues, direccional, vamos a hacer que sea horizontal con la participación de ustedes. Y colegas, entonces, quedan cordialmente invitados a todos estos aspectos. Entonces, yo en estos momentos voy a pasar a compartir lo que concierne ya a lo que es la asistencia. Vamos a ingresar a nosotros entonces, ya, a lo que concierne pues al chat. Y en este momento estoy pasando lo que es la asistencia. Ya, ustedes ingresen y registren su asistencia. Ahí tenemos. Perfecto. Entonces, colegas, compartan también con sus colegas el enlace respectivo para que puedan ingresar y sobre todo también pueden, en ese caso, ingresar también por la plataforma de lo que es el Facebook, ¿ya? Para que de esta manera pues tengamos la difusión necesaria. Es un diplomado en este caso que estamos desarrollando cada 15 días, entonces vamos a planificar las actividades pues que no nos tengamos que perder esos puntos, ¿ya? Entonces, colegas, acá tenemos todas las actividades planificadas para que ustedes tengan esa visión y todo también las fechas que se viene realizando y se van a realizar más adelante. Entonces, ahí tenemos el día de hoy, pues estamos desarrollando ya esta tercera actividad, que es estrategias para el aprendizaje por competencias. Ya luego de acá nos vamos a ver el 6 de agosto para desarrollar una actividad más, competencias transversales y enfoques transversales. Entonces, todas esas actividades están relacionadas pues a todo lo que es las mismas acciones que realizamos en nuestra práctica pedagógica. ¿Ya? Así que está todo planificado, las actividades mismas, ¿no? Y a esto también lo tienen ustedes, enviar el material a lo que es el WhatsApp, perdón. Entonces, por ahí pueden ustedes verificar las fechas, ¿ya? Las fechas y el horario estipulado, pues, de 7 a 9 de la noche los días domingos. Muy bien.
Entonces, el día de hoy tenemos como propósito en esta actividad, vamos a aplicar un conjunto de estrategias para desarrollar las competencias en el marco de la metodología participativa. Entonces, este propósito está enfocado desde pues un currículo por competencias, donde tenemos que nuestras prácticas pedagógicas, teniendo en cuenta todos esos procesos que realizamos en una metodología activa. Entonces, vamos a hablar hoy, en esta noche, algunas estrategias puntuales de un punto de vista del docente y también pues del directivo y el estudiantado, ¿no? Entonces, por ahí que es importante entrenarlo, porque no solamente vamos a enfocarnos a lo que concierne pues a lo que es docente, sino también hay que entrenarlo todo lo que es la comunidad educativa, ¿ya? Porque todos tenemos ese tipo pues de accionar en un contexto ya diversificado. Entonces, colegas, vamos a responder primeramente a esta pregunta. ¿Qué tipo de escuela queremos tener? A ver, vamos a tomarnos un tiempo, colegas, por favor. Pueden escribir en el chat o caso contrario pueden activar su micro, ¿ya? Para responder esta pregunta. ¿Qué tipo de escuela queremos tener? Podemos participar, colegas, entonces, a través de la activación de micro o también utilizando el chat de la plataforma Zoom. Ok, colegas, adelante. Tenemos entonces un par de minutos para que ustedes puedan responder a este interrogante. ¿Qué tipo de escuela queremos tener, no? Que hay un cambio. Generado esos cambios a razón de que, ¿no? La tecnología misma, los avances de repente también de lo que es el uso de las estrategias mismas en el campo educativo, dentro de lo que es la política educativa, dentro de la gestión misma, ¿no? Dentro de lo que concierne también a nuestra práctica pedagógica. Vamos viendo, ¿no? La tecnología misma, cómo ha evolucionado hoy en día. Entonces, cómo lo vemos o cómo quisiéramos verlo, ¿no? A una escuela de este siglo XXI, ¿no? Entonces, por ahí, como yo docente, me formé quizás con estrategias de repente del siglo XX o del siglo XXI y cómo estamos aplicando nuestra práctica pedagógica. Por eso que esa pregunta creo que es esencial para que nosotros tengamos esa visión a dónde queremos apuntar con lo que es una escuela nueva, una escuela de cambio, una escuela de innovación, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo. Entonces, colegas, si algún momento deseamos participar, lo podemos hacer desde su computadora o desde su celular activando ya lo que concierne pues el micro o escribiendo en el chat. Bien, entonces lo que queremos en este caso ver ese punto clave para ir enfocándonos, ¿no? Asentando lo que es la parte básica de lo que es la escuela que queremos, ¿no? Desde un punto de vista de la gestión escolar, ¿ya? Porque siempre partamos de ahí. Siempre hay responsables directos e indirectos dentro de lo que es la gestión escolar. Entonces acá cae la responsabilidad específicamente en lo que es directivos y docentes, que se muestra ese liderazgo pedagógico. Entonces, desde una gestión pedagógica, tenemos esa gran responsabilidad como directivos y docentes, tener ese liderazgo con una comunidad educativa, ¿no? Con lo que es nuestros propios estudiantes, nuestra práctica pedagógica, velar por lo que los aprendizajes pues sean, sean significativos y sobre todo que persistan en el tiempo. Entonces, para ello, vamos viendo desde un punto de vista del sujeto activo de la comunidad educativa, ¿no? Donde se muestra entonces ese liderazgo de gestión, ese liderazgo también de gestionar,
¿no? El mismo tiempo, el material, las estrategias, saber en este caso convivir también con la comunidad educativa. Por ello, entonces, resalta en cada uno de nosotros, colegas, que debemos tener pues ese liderazgo de gestión, gestionar esos aprendizajes con nuestros propios estudiantes, saber gestionar también, ¿no? El trabajo mismo con toda la comunidad educativa. Pero al mismo tiempo también una escuela que queremos debe tener un clima o una buena convivencia, que se dé un clima institucional entre los propios estudiantes, entre docente, estudiante, docente, docente, docente y la comunidad educativa. Entonces, va a ser de gran provecho si nuestra institución educativa, ¿no? O nuestras instituciones educativas se presenta un clima de convivencia agradable, ¿no? Esos aprendizajes, ese modo de vida, esa convivencia va a fluir de una manera provechosa para generar aprendizajes significativos. La otra cara de la moneda es que si no hay una buena convivencia entre todo lo que es la comunidad educativa, corre riesgo obviamente que esos aprendizajes no se generen pues de una manera, se puede decir contextualizada, organizada. ¿Por qué? Porque esos trabajos colegiados, esos trabajos en equipo, que parte obviamente como modelo de los directivos, de los bloques docentes, no se va a generar un buen trabajo, porque cada uno va a generar pues sus propias actividades, ¿no? Sus propias estrategias, no va a haber de repente ese campo. Escuchamos, no sé si de repente por ahí, por favor, active su micro, lo escuchamos, adelante. Adelante, lo escuchamos. Ok, si algo como le estaba mencionando queremos participar, podemos activar la manito para que de esta manera podamos nosotros dar ese pase, ¿ya? O en ese caso, en un momento preciso, pueden pues activar el micro y de esta manera vamos participando, ¿ya? Para no generar esa forma de repente de interrupción. Bien, entonces decía, qué importante es la convivencia, ¿no? Una buena convivencia en las instituciones educativas. Entonces, al generar toda esa buena convivencia, va a haber una buena participación entre todos los sujetos activos que participan en la comunidad educativa. Entonces, hay que apuntar a una escuela que tenga una buena convivencia. Una convivencia desde lo que concierne al propio estudiante que genere pues unas normas de convivencia adecuada, donde el estudiante se sienta cómodo, los docentes también puedan ser participativos, activos en las diversas actividades que se planifican durante el año académico. Entonces, por ahí que tenemos dos aspectos fundamentales ya que ver. Uno, lo que es ser líder, ¿no? Como directivo, como docente, y cómo gestionar también dentro de nuestras aulas el liderazgo. Dos, pues promover una buena convivencia. Primero, como directivos, como docentes, la comunidad educativa y la participación activa del estudiante, ¿no? Una buena convivencia. Y hay que ver también la relación entre la escuela, la familia y la comunidad, cómo la escuela se está introduciendo a la comunidad educativa o cómo la comunidad también se va pues entrenando en el trabajo continuo con lo que concierne a la escuela. Entonces, si yo como docente, ¿no? En los trabajos colegiados que se desarrolla, entonces, cómo yo voy viendo la realidad, la diversidad de repente de dificultad que se presenta en la comunidad, ¿no? Por razones diversas, ya sea pues de repente en cuanto a salud, en cuanto de repente a alimentación, en cuanto de repente a servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces por ahí que como docentes vamos viendo esa problemática para buscar alternativas de solución. Entonces es integrarlo. Una escuela que no está integrada o que no está contextualizada a lo que es la comunidad educativa, prácticamente está aislada, entonces no produce aprendizaje que sean significativos, duraderos, dentro de lo que concierne a la comunidad educativa. Entonces, por ahí tenemos que velar también de que tengamos una escuela en una relación, ¿no? Constante, donde también participe. O sea, no solamente tener el inicio del año académico en elaboración de los instrumentos de gestión,
¿no? Donde de repente las autoridades de la comunidad educativa, el comité de APAFA, ¿no? O los diferentes comités que sean en la comunidad educativa participen en la elaboración de esos instrumentos de gestión, pero durante el desarrollo de las actividades o de plan de trabajo de la institución educativa no se involucra, entonces no hay un resultado positivo. Entonces, una escuela que se quede también, de que sea una escuela que participe con toda la comunidad educativa, con todos los miembros, con todas las instituciones y organizaciones que hay en esa institución. Si en mi institución educativa hay pues un centro de salud, pues yo también trabajaría con este caso en algún momento, hacer charlas, ¿no? Algunas orientaciones entre los especialistas, los profesionales, ¿no? En beneficio de la educación con estudiantes y docentes, ¿no? Con autoridades propias, pues, de la comunidad educativa. Entonces, por ahí también necesitamos que en una escuela tenga esa forma de trabajo correlacionado, ¿no? Bien, ahora como docentes, ¿cómo vamos a elaborar nuestra práctica pedagógica? De un punto de vista, por eso partimos de una situación significativa, de un problema o de una oportunidad que se da desde una comunidad donde se refleja un conjunto de posibilidades y necesidades e intereses del propio estudiante. Pero eso nos conduce, obviamente, dentro de nuestra práctica pedagógica a partir de una evaluación diagnóstica donde yo voy a recoger en el inicio del año académico, ¿no? Y no despegándome, obviamente, de los propios resultados que me trae el año anterior, ¿no? Dentro de los aprendizajes, dentro de las necesidades que se dan, ¿no? Como institución educativa, y a partir de ahí, pues, hacer las planificaciones, ¿no? Hacer nuestro propio plan de estudios también, o la elaboración de nuestro plan de trabajo dentro de las instituciones educativas. Entonces, nuestra práctica pedagógica tiene que estar inmerso en ese campo. Es decir, ¿dónde yo voy a poner en práctica todas esas necesidades? Lo que voy planificando. Y acá vamos a conversar bastante en todo, donde todo ese desarrollo con estrategias en esta noche es como docente, cómo vamos involucrando esas estrategias en relación a las necesidades pues, de aprendizaje de nuestros propios estudiantes. Entonces, vamos viendo esos puntos claves ya la escuela que queremos. Queremos una escuela transformadora, queremos una escuela que sea innovadora de un punto de vista, pues, que se generen aprendizajes que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, en muchas necesidades, colegas que de repente en esta noche estamos en esta plataforma, trabajamos pues en distantes, donde de repente la tecnología no es muy asertiva o es escasa o no hay buena conectividad. Entonces, es una necesidad realmente por ahí. Entonces, viendo también, pero también no podemos nosotros desligarnos, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Viendo las formas necesarias como docentes, también estar en actividad constante, en innovación, en capacitación, ¿no? Porque estamos pues en un siglo XXI donde la tecnología, donde lo que eran estrategias mismas de aprendizaje ya vienen pues generándose esos cambios. Entonces, les invito a todos los colegas que recién estamos ingresando ya a la participación respectiva y el desarrollo de estas actividades en esta noche. También queremos en ese aspecto ya ver la docencia que se debe de ejercer como un compromiso. Ya, o sea, nosotros mismos hemos pasado todo un proceso de formación académica y profesional. No somos pedagogos, ¿no? Entonces, nos diferenciamos con las demás especialidades porque tenemos un proceso de formación en beneficio a la sociedad, en transformar, en ese caso, actitudes, ¿no? En esas acciones mismas que se van mostrando en nuestros propios estudiantes. Entonces, necesitamos ese compromiso con el mismo trabajo, con la misma vocación, con nuestra ética profesional, cumplir un plan de trabajo asignado, obviamente de una manera general desde el ministerio, desde las regiones UGELES, incluso de nuestra propia institución educativa, porque tenemos un plan de trabajo el cual se va creciendo día a día. Entonces, lo que vamos viendo es que no solamente pues planificar, sino también es que nosotros lo que hemos innovado, que estamos constantemente con nuestra práctica, también se genera un cambio en nuestros propios estudiantes. Entonces, ese compromiso genera toda la participación en toda la comunidad educativa. La innovación misma es que nosotros como docentes, y agradecerle a cada uno de ustedes, colegas que estamos esta noche, están innovando su práctica pedagógica con estas participaciones constantes en la capacitación, ¿no? En estar permanentemente, pues,
actualizándose en aspectos estratégicos, académicos, pedagógicos, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir tener una reflexión de cómo estoy como docente, cuánto yo pongo en práctica mis actividades cotidianas y cuánto de ellas no lo estoy poniendo, y estamos en ese tiempo necesario de ir pues innovando constantemente y sobre todo desarrollando nuestras capacidades y competencias profesionales, ¿no? Entonces, por ahí vamos arrumbando, y sobre todo como docentes también es que tenemos esa gran capacidad de tomar decisiones en beneficio de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, si yo tengo que empezar una actividad académica, no solamente es pues ya determiné si estoy trabajando con experiencia de aprendizaje o con unidades de aprendizaje, entonces ya culminamos esa unidad y voy a partir a otra actividad y viendo un conjunto de necesidades de mis estudiantes, entonces estoy dejando vacíos, y eso es bueno determinar algunas estrategias específicas, como por ejemplo la parte de la reprogramar las actividades, retroalimentar, ¿no? Constantemente a los estudiantes, y también viendo como docentes constantemente la reflexión de nuestra práctica pedagógica de manera individual y de manera grupal a través de los trabajos, ¿no? En equipo, trabajos colaborativos, ¿no? En las reuniones colegiadas que ya estos días me supongo que cada institución educativa se va o tiene ese plan de trabajo que se va a elaborar o se va a ejecutar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Como docentes, tenemos esa característica, ojo, por eso es importante ver nuestra visión como docente del siglo XXI, aparte de ser gestores de cambio, de innovación, estar capacitados, de tener ese dominio de estrategias, ese dominio de conocimientos, el dominio de manejo de la información, de la adaptación de la información, de cómo llegar a mi estudiante, también es ser un agente de cambio, ¿no? Como docentes, tenemos que hacer el cambio. No podemos nosotros quedarnos solamente pues con la parte de nuestra política educativa nacional, con un PEN, un proyecto educativo nacional, que muchas veces llegan a lo que es las regiones y eso queda plasmado solamente en documentos, en directivas, etcétera. Entonces, por ahí que nosotros como docentes, ¿dónde podemos hacer la transformación y el cambio de nuestra práctica pedagógica con los estudiantes? ¿No? Sabiendo pues que todo el tiempo vamos a decir, pero si el ministerio no me capacita, si el ministerio no hace esto, si el ministerio no me da las facilidades, obviamente es una necesidad a nivel nacional, pero nosotros no podemos también quedarnos ahí. Hay que ver desde donde estamos, de nuestras propias responsabilidades y las asignaciones que nos han brindado año a año. Entonces, por ahí hay que generar esos espacios de cambio. Y esos cambios que nos conduzca pues a estudiantes que sean competentes, ¿no? Que nosotros como docentes veamos dentro de cada una de las áreas que van entrenadas, que son contextualizadas, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo cómo desarrollar competencias y cómo va reflejándose. Por eso hay muchos casos y se ha puesto en tela de juicio, la competencia se enseña o la competencia se demuestra. Entonces, nosotros vamos a demostrar, o en este caso, los estudiantes nos van a demostrar cómo ellos tienen esa capacidad de ir desenvolviéndose o solucionar talas o cuales dificultades desde las actividades que nosotros proponemos. Entonces, ahí vamos viendo cómo mi estudiante es competente, cómo va desarrollando ese pensamiento crítico, cómo se va desarrollando también su proceso de autonomía, ¿no? ¿Cuántos docentes o cuántos estudiantes tienen esa estrategia, pues, de generar, ¿no? Que sean críticos. Desde un punto de vista, como docente, debemos ser críticos, analíticos, reflexivos en nuestra prueba práctica pedagógica. Y como estudiante, también desarrollar ese pensamiento complejo, ¿no? También desarrollar esa parte crítica y sobre todo también generar, pues, aprendizajes que sean autónomos, que el estudiante se desenvuelva por sí solo. Entonces, y como docente, obviamente, sería un trabajo colaborativo, participativo, ¿no? Hoy ya no estamos en este caso, pues, de ir solamente individualmente planificando mis actividades de aprendizaje, también se puede hacer, pero para generar aprendizajes que sean significativos, que sean perduradas en el tiempo, obviamente tenemos que desarrollar como estrategias entre los docentes que sean colaborativos, participativos, ¿no? A través de las reuniones diversas. Y sobre todo,
como docente desarrollando nuestra identidad personal, ¿no? Y siempre estar constante en la autoevaluación, la reflexión, como nuestra práctica pedagógica. Entonces, como estrategias, nosotros vamos tomando de esta manera, ¿no? Buscando pues que nuestros aprendizajes en los estudiantes se generen, ¿no? Y sean significativos. Si yo tengo un promedio de 21 estudiantes y dentro de ellos captan en este caso todas las estrategias, ponen en marcha sus competencias, sus habilidades, ¿no? En este caso supongamos que sean 18, entonces yo voy a trabajar en los restantes. Entonces por ello es que nosotros estamos evaluando lo que es competencias, ¿no? Y sobre todo, que se vea reflejado en un trabajo cotidiano, ¿no? Nuestra práctica constante se ve reflejado en ese actuar cotidiano de nuestros estudiantes y nosotros como maestros, pues ir diseñando, innovando, reestructurando nuestras actividades constantemente. Entonces, por ahí queremos ver, entonces también cómo una escuela de cambio genera, pues, este tipo de acciones. También reconocer como docentes dentro de lo que es los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por ello que es un poquito de repente complicado en el aspecto salirnos pues de nuestras prácticas tradicionales donde aplicamos una sola evaluación para todos y sabiendo que no todos mis estudiantes tienen ese tipo de estilos de aprendizaje. Entonces, por ahí tengo que ver también qué estrategias voy a utilizar. Quizás yo veo que mi estudiante es más auditivo, de repente es más kinésico, ¿no? Más cognoscitivo. Entonces, por ahí tengo que ver estrategias de trabajo, ¿no? Porque sabiendo que la evaluación es todo un proceso, ¿no? Constante. Entonces, no solamente, pues, hablamos de una evaluación sumativa, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo que estamos trabajando desde un punto de vista no primordial conocer a nuestros estudiantes. Entonces, que obviamente tenemos esa gran responsabilidad de ver cómo aprende mi estudiante, de qué manera aprende y involucrando. Entonces, la pregunta viene acá. Entonces, yo tengo que diseñar actividades de aprendizaje en relación a los estudios de aprendizaje de mis estudiantes. No, podemos desarrollar una sola actividad de aprendizaje o una sesión de aprendizaje, pero teniendo en cuenta las diversas estrategias, ¿no? Si yo voy a trabajar en equipos, entonces yo como ya conozco a mis estudiantes cómo aprenden, entonces ellos van a de repente, si hablamos, ¿no? Dentro de lo que es la parte kinésica, de repente el estudiante aprenda haciendo, manipulando material, entonces ahí yo lo voy a hacer ese tipo de actividad en equipo, con la misma actividad, sino que con otra estrategia al otro grupo también de esta manera o equipo de trabajo. Y así sucesivamente entonces integramos y cuando vamos a compartir todos vamos a aprender, pero con estilos diferentes. Entonces es una estrategia importante de ir desde conocimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo van aprendiendo. Y sobre todo es que desarrollemos entre estudiante y docente una comunicación asertiva, ¿no? El saber escuchar, el saber en ese caso entender, ¿no? En algún momento hay docentes y hay estudiantes que a veces simplemente prima lo que es una comunicación vertical. Entonces, como el docente genera esa responsabilidad para el estudiante ¿no? Se queda con un conjunto de dudas o en este caso también de conflictos que muchas veces no se logra cumplir una buena comunicación. Entonces, por eso que debemos también nosotros adaptar nuestro código lingüístico a la realidad de los estudiantes. Y ese es un punto clave. Si cuando nosotros generamos una actividad, ¿no? Que mi estudiante lo va a poner en práctica, pero si no lo hacemos con un buen mensaje, con un buen entendimiento, entonces no vamos a lograr también esa forma pues de que el estudiante cumpla su actividad como de ser. Entonces, por ahí, como estrategia tenemos que generar una comunicación asertiva, que hay que escucharnos, ¿no? Ambos. En algún momento de estudiante hay que también escuchar, ¿no? Las sugerencias, las orientaciones que se da, pues, ¿no? En este caso, y también el docente en algún momento tiene que saber escuchar lo que dicen las opiniones o también algunas consultas o sugerencias de parte del estudiante, ¿no? Entonces, por ahí, teniendo en cuenta también las edades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ahí es importante ver que esa forma de ser una comunicación afectiva, ¿no? Mira lo importante acá que es, ¿no? Ese afecto, cómo nosotros mostramos.
A veces el estudiante viene con un conjunto de dificultades desde el hogar, con necesidades diversas, desde pequeñitos hasta los demás estudiantes de nivel secundario, tienen un montón de situaciones pues emocionales diversas. Entonces, ¿quién más que el docente entienda, lo comprenda, lo sepa orientar, lo sepa dar de repente un consejo, ¿no? Entonces, por ahí, entonces esa comunicación afectiva es importantísimo dentro de lo que concierne, pues, a lo que es el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Entonces, partamos de ese punto de vista, del entendimiento de cada uno de ellos. A veces pasa lo común en las diversas instituciones, ¿no? Simplemente a veces el estudiante llega tarde o no cumplió con tal o cual actividad o faltó y simplemente lo que prima es marcar en un registro o una ficha de repente de evaluación que no cumplió, que no asistió, pero no nos vamos al fondo de ello, de ver por qué está sucediendo. De repente ese día estuvo enfermo, ese día de repente tuvo dificultades, X situaciones que se pueden presentar. Entonces, esa comunicación, ¿no? De afectividad, la empatía, el saber entendernos, creo que genera ese espacio. Y esa es la parte también de una formación, pues, en valores, en competencias con nuestros propios estudiantes. Y como docente hay que saber, pues, entendernos primero uno mismo, ¿no? De ser, cuando dice la empatía, es que va a partir de uno mismo. Yo empático, cuánto yo me conozco, cuánto yo me valoro, cuánto yo también me estimo. Y cuando recién tengo esa forma clara de la empatía conmigo mismo, entonces yo puedo ponerme en los zapatos de la otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque primero vamos del propio autoentendimiento, de la propia autoaceptación como personas, para luego en este caso hacer la réplica, ¿no? Con nuestros propios estudiantes y nuestros colegas. Bien, el otro punto hay que ver también formar estudiantes no solo como personas, sino como ciudadanos, ¿sí? Si apartamos acá, yo me voy a centrar de repente en una actividad, y ya no miro el más allá, ¿no? De que muchas veces en los escenarios, pues, dentro de educación, el estudiante mismo está participando en diferentes actividades de su comunidad educativa. Entonces, dentro de su comunidad o dentro de su centro poblado, ¿no? O dentro de su ciudad, vemos en ese caso como ciudadano. Entonces, por ahí hay que ir forjando, pues, esos enfoques de derecho, de justicia, ¿no? De la parte de desenvolvimiento social, cómo ver en ese caso la práctica de valores como personas dentro de su familia, dentro de los compañeros, dentro de la sociedad. Entonces, por ahí es otro punto, otra estrategia más, que veamos, que diseñemos actividad de aprendizaje que involucren a que el estudiante pues se desenvuelva en un contexto social, ¿no? Entonces, por ahí es importante determinar, entonces, que el estudiante no se va a quedar solamente en un contexto pues familiar, sino ya es social. Si algún momento, colegas, desean ustedes participar, por favor, ustedes levanten la manito o caso contrario, activan su micro y dice, profesor, yo quiero participar y tienen ustedes toda la palabra que ustedes puedan compartir experiencias, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Por eso he partido con algunas preguntas necesarias para que ustedes también puedan, pues, compartirlas y sobre todo, un aprendizaje que no es compartido, un conocimiento que no es compartido, prácticamente pasa el tiempo y queda en obsoleto, por más que tenga buena intención o en este caso una forma pues importantísimo, ¿no? Como maestros, a veces dicen, yo tengo todo el conocimiento del área, de la estrategia, de la pedagogía, pero no sé cómo aplicarlo en mi aula. Entonces, por ello, son espacios que nosotros se generan para que ustedes puedan comentarlo también. Bien, acá ha llegado la otra pregunta. Colegas, por favor, les voy a invitar cuando estamos ya en lo que es, somos 8 participantes, ya, bueno, en este caso, docentes que estamos en sala, y les voy a invitar, colegas, por favor, a escribir estas respuestas en el chat o en este caso activando su micro. ¿Cuál creen que es el perfil de un docente del siglo XXI? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Por qué? Esta pregunta va a tener doble sentido.
Primero, desde un punto de vista, desde mi formación académica, he sido formado en el siglo XX, pero estoy enseñando en el siglo XXI. He utilizado algunas estrategias que son del siglo XX y los sigo estudiando en el siglo XXI. Hay las aulas del siglo XX, pero siguen siendo del siglo XXI. Estrategias que ya van innovándose, entonces por eso es importante ver cuál crees que es el perfil entonces de un docente del siglo XXI. Colegas, les invito a participar, por favor. Un par de minutos puedan escribir en el chat o caso contrario activar su micro. Usar la tecnología, usar la tecnología y una permanente innovación pedagógica. Muy bien, ¿no? Interesante. Mira la participación de la profesora María Tafur Bustamante. Muchas gracias, profesora, por esa forma de ir compartiendo, ¿ya? Muy bien, tenemos también la profesora Karina, habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas, ¿ya? Entonces, la pregunta, ahí lo tenemos, ¿cuál creen que es el perfil de docente del siglo XXI? ¿No? Un perfil de docente del siglo XXI. Entonces, usar la tecnología con permanente innovación pedagógica, habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Si alguien más se anima, por favor hágalo o también puede activar su micro, ¿ya? A ver, vamos a ir juntando las 12 participaciones. Toda esta situación que nos ha generado pues la pandemia, la tecnología ha evolucionado muy rápida, ¿sí? Hoy tenemos la tecnología se puede decir, al alcance a todas las personas y en cualquier momento. Entonces, yo como docente, ya, como docente, yo cómo lo voy a ajustar como actividad estratégica en un accionar pedagógico como estudiantes. Ahora, hay necesidades muy adversas y diversas, ¿no? Vamos a ver en este caso, lo más adverso es donde no hay la tecnología, pero siempre es importante ver que hay en este caso las tabletas que nos dejaba el Ministerio de Educación. Y esas tabletas tienen unos aplicativos que funcionan sin internet. Llámese pues, por ejemplo, Canva. Claro, tenemos el Canva como una forma de repente para hacer algún tipo de diseños, ¿sí? Tenemos el Sodo, tenemos el Smart Office, ¿no? Y esos aplicativos no necesitan obviamente de lo que es el Internet. Por ahí entonces la tecnología lo podemos introducir como estrategia. Pero ¿cuándo se torna a ser una estrategia? Cuando es guiada, cuando es en este caso con un propósito, con un fin. Yo les puedo proporcionar de repente alguna práctica, ¿no? Algún texto o de repente algún ejercicio dentro de lo que es las áreas de repente de matemática, ¿no? Y viendo desde ahí y aplicando algún tipo de aplicativo de la tableta, yo lo voy a poner en práctica la tecnología, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, en este caso ya línea de internet desde mi celular y veo que mis estudiantes tienen celular, también hay que hacer ese aspecto, ¿no? Entonces, hay que ir viendo de que la tecnología no lo podemos dejar al lado, porque mi estudiante de secundaria ya van culminando su nivel pues secundario y van a egresar a las universidades, institutos y no tener esa orientación respectiva en cuanto a cómo involucrar la tecnología en el accionar académico, se van a encontrar prácticamente con una brecha tremenda al momento de que ellos se van a enfrentar a su nivel superior. Incluso en este caso los niños pequeños que constantemente van, ¿no? Y ellos son nacidos nativos tecnológicos, que ellos tienen la tecnología a la mano,
¿no? Ellos sacan todo lo que concierne pues al celular, el dominio necesario más que nosotros. Entonces, en ese aspecto, como docentes, nos estamos quedando atrás, porque la tecnología está evolucionando constantemente y el estudiante hoy en día, hablo desde nivel inicial, primaria y secundaria y las universidades, ellos tienen un mayor y mejor dominio de esa forma. Claro, obviamente viendo algunos aspectos del buen uso correcto, pues, de la tecnología. Entonces, que se vea en este caso reflejado en las prácticas constantes, en el nivel donde estemos, hagamos uso de la tecnología, involucremos. Por eso dice, si nuestro perfil como docente no he sido formado en tecnología, pero tengo que innovar mi práctica pedagógica con tecnología. ¿Por qué? Porque estoy privando a mi estudiante o a mis estudiantes que más adelante ellos se enfrenten a situaciones, ¿no? Donde ellos se van a sentir frustrados, decir, ¿y ahora con qué tecnología voy a utilizar si nunca me enseñaron? O no me dieron de repente esas pautas necesarias de cómo yo adquirirlo en todo mi proceso de aprendizaje. Eso es importante verlo. Y el otro punto que mencionaba las colegas, ya, es decir, la parte socioemocional. Un docente del siglo XXI, primeramente tiene que tener ese control emocional de uno mismo, su autovaloración, su autodesarrollo, su auto desarrollo profesional, ¿no? Como persona y como profesional. Tenemos que ser personas, obviamente, de un aspecto de entendimiento, ¿no? Que todo el sistema de repente educativo no está de una manera pues adecuada, porque si yo digo antes, ¿no? Nos dieron de repente un castigo físico y estamos prohibidos. Entonces por ahí nosotros tenemos que también tener ese tipo de acciones que permitan que el estudiante pues se desenvuelva emocionalmente. Si un estudiante emocionalmente va a ir a hacer una actividad, va a tener que desarrollar una actividad de aprendizaje conjuntamente con el docente, con problemas familiares, de salud, no va a entender, ¿no? Y asimismo también el docente, con problemas de esta manera diversos que nos enfrentamos, entonces emocionalmente también tenemos que estar nosotros bien, ¿no? Ese siglo XXI creo que está jugando un papel fundamental la parte de la motivación. Un estudiante, un docente no motivado, prácticamente no generamos aprendizajes significativos. Entonces, por ahí vamos. Y a veces se entiende la parte socioemocional como juego. El juego es parte de la didáctica, sí, pero la parte socioemocional son emociones diversas que nosotros encontramos en un aula. Y son las diversas emociones, sensaciones, sentimientos que como docentes también mostramos, ¿no? Y lo más común a veces es que damos un entendimiento diverso dentro de nuestro actuar pedagógico. Dicen, no, mis estudiantes no me entienden, o mis estudiantes no comprenden, o X calificativos que muchas veces en la práctica, ¿quiénes somos responsables? Nosotros. Nosotros somos cómo planificamos, nosotros somos cómo conducimos, somos cómo evaluamos, cómo retroalimentamos, ¿no? Todo ese proceso, entonces algo no está bien. Entonces, por ahí, dentro de esta parte, como perfil de un docente, es tener pues esa parte socioemocional. A veces necesitamos que alguien, ¿no? En un aspecto me diga emocionalmente cómo me siento, de repente que en el desarrollo de mi práctica pedagógica, cuando me van monitoreando, me van en este caso de repente evaluando también, ¿no? Entonces por ahí es importante ver como docentes, motivarnos uno mismo, motivarnos en equipo, ¿no? En ese aspecto. Y lo que decía la profesora Mabel es aquel docente que se apasiona en lo que hace, ¿no? Flexible y con apertura de mente, también de ser consciente en lo que hace y piensa, ¿no? Mire, es importante esta parte como docentes, ser apasionados. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, yo vengo a ser feliz con ustedes, ¿sí? Ser feliz con ustedes. Yo quiero ser feliz con ustedes y ustedes ser feliz conmigo. ¿Y cómo? Obviamente de esta manera, pues interactuando, participando, no trabajando en equipos, ¿no? Y sobre todo entendiéndonos también en el aspecto, pues, de algunas dificultades que se presentan en el aula, con normas claras, precisas, con esa forma de entendimiento, de la empatía, el juego, etcétera. Entonces, nosotros cuando nos vamos a diversos talleres, quizás virtuales o presenciales, y dice, ah, qué bonito,
he captado la atención de repente del ponente, de la profesora X que me dijo esto, nos hizo jugar, nos hizo que nos abracemos, nos hicimos esto, nos sentimos tranquilos, salimos felices. Entonces igual nosotros nuestra práctica pedagógica diseñemos que sea didáctica, que sea estratégica, que el estudiante saque a fluir sus emociones, ¿no? Y ahí es donde lo conocemos al estudiante cuando él participa, cuando él no participa, cuando es tímido, cuando en este caso empieza a hacer de repente el desorden en el aula, y entonces ahí donde el maestro busca las estrategias diversas y vamos pues viendo, reajustando nuestras actividades. Por ello, no hay una planificación que se cumple el 100%, solamente es una guía, porque los aprendizajes en el aula generan diversas circunstancias. Entonces, maestra, por ahí comparto esta idea muy importante, apasionémonos. ¿Y cuando nos apasionamos? Cuando nos identificamos con nuestra carrera profesional, cuando gozamos lo que hacemos. Por eso se dice, ser maestro no es fácil. ¿Por qué? Porque necesita un conjunto de accionares y acciones dentro de lo que es nuestras actitudes, nuestras acciones mismas con los estudiantes y cómo yo llego a mi estudiante. Y obviamente el otro punto, lo que nos dice la maestra, debemos ser flexibles, por supuesto, ¿sí? Yo no puedo tener el mismo trato con todos, ¿no? Porque yo de repente a un estudiante necesito de repente dejar las cosas en claro. ¿Por qué? Porque ese estudiante de repente tiene otra formación dentro de su hogar. Hay papás que son un poco más autoritarios y el estudiante tiene una actitud de repente un poco más fuerte, se puede decir de esa manera, como también hay estudiantes que son un poco más dóciles. Entonces, por ahí tengo que ver esa diversidad de cómo yo llego a mi estudiante, cómo yo voy a acercarme a ellos, ¿no? Porque el fin es que nosotros como docentes, en el tiempo en donde estemos, siempre nos caracterizamos por algo. Dejemos una huella de que el estudiante nos recuerde y diga, gracias a mi maestro, supe yo de repente manejar tal o cual situación. Gracias a mi maestro, ahora sí soy quien soy. Gracias a mis maestros, llegué, en este caso, de repente a tener un cargo donde estoy, ¿no? Incluso a saber cómo solucionar dificultades diversas dentro de su actuar cotidiano, familiar y social. Entonces, eso es, como decía la maestra, ser conscientes también de cómo nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Involucra en ese aspecto. Por eso, no solamente es brindar conocimiento, sino también esas orientaciones o cómo involucro ese tipo de actividades que permita desarrollarme como persona, como parte de mi familia y como parte de la sociedad. Entonces, ese tipo de maestros necesitamos siglo XXI y por ello, gracias maestras que con su valiosa participación han generado, mire, un conjunto de acciones que nos permiten también reflexionar. Por eso dice perfil de un docente. ¿Cómo vamos a verlo a un docente, ¿no? Del siglo XXI? Primero vamos a ver ese punto clave acá. Mire, maestro, se debe guiar al estudiante. Ojo, guiar. No te dice que el estudiante, él mismo, perdón, el docente le dé la actividad, sino hay que ser ese tipo de acciones que nos ha generado, pues, el currículo. Es el docente, es el mediador, el guía, el que monitorea, el que acompaña. No es el que hace, no es el que bueno, dice chico, vamos en este caso de repente a trabajar en la pizarra, y vamos a hacer de repente tal concepto, listo, yo docente soy experto en mi materia, ¿no? Y listo, pero voy a preguntarle a mi estudiante si entendieron, unos sí, otros no, por no construir esos tipos de aprendizaje juntos. Por eso debe tener esa característica fundamental, un perfil o perfil del docente es que sea mediador, que sea facilitador, que sea monitoreador, que acompañe al estudiante en todo ese proceso. Y cuando nosotros acompañamos paso a paso a los estudiantes, sabemos quiénes son, sabemos en qué tiene dificultades, cuáles son sus logros, ¿no? Y por ahí entonces podemos nosotros retroalimentarlo. Por ello es fundamental conocer con quiénes trabajamos, ¿no? Profesor, pero tengo 120 estudiantes, perfecto, no todos los conocemos, pero sí, paso a paso tengo que ir, ¿no? Identificando a cada estudiante cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades. Entonces, por ahí me va a permitir guiarlo. Acá creo yo, en este caso, por eso, como estrategias hay infinidad, colegas, por eso, si no se culmina de repente esa actividad, les voy a dar todo el material. Hay mucho material en ese aspecto. Hay muchas estrategias que se aplicaron antes y siguen aplicando, unas que ya se van dejando a un lado,
otras nuevamente que siguen, ¿no? Que van sencillamente reestructurándose, pero todos nosotros somos testigos de nuestras propias estrategias que empleamos en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con estudiantes. Pero acá, sí quiero yo dejar claro lo siguiente. Si un docente es guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces eso significa que previamente hay que aplicar un conjunto de estrategias, que previamente tengo que yo estar dispuesto a decir, a ver, como guía, entonces yo trasladarme a mis estudiantes, ir viendo cómo va generando sus aprendizajes, ¿no? Ahí voy viendo, a ver, de repente, tal o cual estudiante tuvo tal o cual dificultad, en ese momento hacer la retroalimentación, en ese momento comentar, en ese momento, porque si dejamos después, las actividades obviamente ya no se tornan interesantes, entre comillas, porque el estudiante ya pasó a otro proceso. Entonces, en ese momento, por eso, todo lo que planificamos, si mis actividades son para 90 minutos, 45 minutos, entonces ya en ese proceso no lo culminé, para la siguiente como que ya no se va a despertar todo ese interés. ¿Por qué? Porque ya se está generando una base. Entonces, por ahí es un punto clave. Ahora, como docente tenemos otra característica fundamental, es que él aprenda a ver sus estilos de aprendizaje. Él tiene que saber sus estilos de aprendizaje. Pero acá también es algo fundamental que él sepas reconocer sus necesidades, que él identifique sus múltiples necesidades y oportunidades, que él sepa, ¿no? Cuando nosotros hacemos la retroalimentación, siempre empezamos por el lado positivo, ¿no? Siempre dándole ese punto clave, decir, ¿sabe qué? Mire, qué interesante tu trabajo, cómo lo organizaste, cómo pintaste, cómo de repente los niños de iniciar, ¿no? En este caso, cuando hacen tal o cual actividad, te felicito, mira, tus aplausos, etcétera. Pero ahí viene, ¿no? La otra estación, pero esto vamos tratando de repente de estructurarlo, vamos mejorando, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista, él va reconociendo sus necesidades, pero si nosotros no lo hacemos reconocer esas necesidades, que sea consciente de esas actividades que tiene que superarlo, por más que utilizamos un conjunto de estrategias, sigue el estudiante en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha sido consciente de que esas necesidades pues, pueda superarlo paso a paso. Por eso es el meollo como estrategia que el propio docente al estudiante haga saber y reconocer y comprometerse en que él mismo mejore o supere esas necesidades. Y a partir de eso también que el estudiante reconozca esos estilos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo aprendes? A ver, yo voy a ver en este caso, por eso la evaluación diagnóstica, te dan una semana, nos da una semana o 15 días para hacer una evaluación diagnóstica. Y a veces solamente estamos inmersos en la parte cognitiva y no vemos de repente cómo se desenvuelve. Ahí vamos a generar un jueguito, a ver, vamos a ver este jueguito con todos los estudiantes, cuántos se involucran, cuántos no, ¿no? Entonces por ahí voy viendo, a ver, este estudiante dice esa acción, pero sabiendo que cada día es distinto al siguiente o al anterior día que el estudiante se va desenvolviendo por factores múltiples, ¿no? Entonces voy apuntando en una ficha, de repente una ficha de anecdotario o una ficha de observación, voy diseñando, listo. Y en el transcurso voy viendo cómo ese estudiante se va desenvolviendo. Y entonces por ahí, viendo, a ver cómo aprende a través del juego, aprende a través de esquemas, aprende a través de la música, aprende a través de la exposición, aprende a través del teatro, aprende a través de debates, aprende en este caso de repente simplemente leyendo, organizando la información en diversas fuentes. Entonces por ahí voy viendo, ya, voy viendo en este caso como por forma fundamental. Entonces, miren colegas, un docente es ser guía, un docente es hacer reconocer sus múltiples necesidades y potencial de estudiante. Un docente también debe ser o debe hacer conocer o conocer sus estilos de aprendizaje de cada estudiante. No sé, colegas, por favor, hasta ahí, hago un comentario. Les escucho, por favor. Bien, colegas, entonces esperemos que nos vayamos entendiendo, compartiendo ideas, ¿no? Por ese lado, entonces, colegas, como digo, siempre hay que ver que sea participativo, ¿ya? Que sea participativo esta parte de lo que es esas actividades, es lo que genera ese aprendizaje, que no solamente
quien está en la exposición, exponga, exponga y exponga, y los demás escuchemos, escuchemos, ¿no? Entonces, como estamos en una misma rutina de lo antes, no siempre lo antes se ha hecho de esa manera. Entonces, para hacer ese cambio, les invito, colegas, a ustedes a participar, a compartir. A ver, profesor, yo también desde, como docente, desde mi práctica, desde mi aula, he realizado esas actividades, sigo realizando esas actividades, ¿no? O debo realizar esas actividades, o qué debo hacer en ese aspecto. Entonces, por ahí es donde pues ponemos en práctica todas nuestras actividades pedagógicas que nosotros estamos inmersos constantemente en la capacitación. A ver, miren acá otro punto más. Dice, recomendarle hábitos de estudio. A ver, es importante acá determinar, colegas, es muy importante determinar a los estudiantes, muchos no le enseñamos ni cómo estudiar. Simplemente le generamos la actividad de aprendizaje, hacen todo un proceso, de repente organizan la información en esquemas, actúan, etcétera, etcétera. Generamos pues evidencias tangibles, intangibles, pero al momento dice, bueno, ¿sabe qué? Terminando nuestra unidad, terminando nuestra experiencia de aprendizaje, o terminando tal o cual actividad de aprendizaje, va a haber una evaluación, pero no le enseñamos qué estrategias utilizar para estudiar. Entonces acá también nos queda un punto de reflexión. ¿Cuándo, en qué momento, qué estrategias, de qué manera un estudiante debe estudiar? Entonces, por ahí, una forma importante es recomendarle hábitos de estudio, ¿no? En casita, cómo debe estar de repente esos espacios, esa iluminación, ese tiempo, así como tiene un horario también de clase, cómo ellos deben organizarse en casita. Y esto va para todos los niveles, no necesariamente de repente tenemos bloqueado dentro del nivel de primaria, secundaria, no, sino para todos. ¿Por qué? Porque desde que tenemos un hábito de estudio, tenemos también un horario de estudio, ¿no? Y por ahí es importante también enseñar a estudiantes. ¿Qué más? Como perfil, nosotros como docentes debemos estar en constante motivación, ¿sí? Motivar al estudiante que día a día se supere, que día a día genere responsabilidades, ¿no? Que es un ser humano dentro de un contexto social, cómo se desenvuelve, ¿no? Hay que motivarlo, hay que enseñarle un conjunto de estrategias que permitan generar aprendizajes significativos y en ese sentido también ver las múltiples dificultades y cómo enfrentarlo. Entonces, no te dice algún espacio acá, de repente no, entonces no debo enseñar conocimientos. Por supuesto que conocimientos sí, sino cómo lo empleamos de conocimiento para tales o cuales circunstancias. Pues dice, lo importante acá de ello es que todos conocemos la materia, todo. Yo como docente de tal conozco mi materia. Tengo dificultades en esto, sí, pero a partir de ello, pues generando un conjunto de alternativas para yo poder superar esas dificultades y ponerla en práctica como estudiantes. Pero eso depende de quién, de la motivación constante de cada uno de los maestros y maestras. A partir de ello también buscando estrategias. Si veo que mis estudiantes no me están entendiendo en esta parte o quizás no se logró de que esa competencia se vaya logrando paso a paso, de que esa actividad pues genere un producto adecuado, entonces algo tenemos que ajustar. No es que digamos, bueno, claro, mi estudiante no entendió y yo sí hice buen trabajo, pero mi estudiante es el responsable que no entendió. Es una responsabilidad compartida. Entonces, si mi estudiante no entendió algo, estuvo mal de repente lo que planifiqué, no estuvo de repente los materiales, los instrumentos, que más adelante vamos a hablar de este aspecto. Por eso, como docente, tenemos que tener la autenticidad. Muchas veces lo que nos está pasando muchísimos es que hoy en día, por ejemplo, el material que nos brinda, hoy todo el mundo quizá lo adaptamos a experiencias de aprendizaje o unidades, nuestras planificaciones de otras instituciones, incluso los instrumentos de gestión son adaptados de otras instituciones, entonces no somos auténticos. Entonces, ¿cómo yo puedo adaptar una información que es ajena a las necesidades propias de mis estudiantes? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer competencias si es ajeno a ello? Entonces, por eso debemos partir de esa autenticidad propia, de sus necesidades, propia de solidaridad del estudiante, propia de la institución educativa y propio del docente. Yo veo en este caso, perfecto, este material es interesante, pero lo voy a adoptar. No lo voy a trabajar tal cual es. ¿Por qué? Porque mis estudiantes, incluso de una aula a otra aula, de un mismo estudiante a otro mismo estudiante, tienen forma distinta de aprenderlo. Entonces, como docentes también, tenemos que ese material mismo adaptarlo, arreglarlo, ¿no? A las necesidades de cada uno de los estudiantes. Y es en todo aspecto, como digo, dentro de instrumentos de gestión, dentro de nuestras planificaciones, dentro de nuestras actividades, el material mismo que empleamos con los estudiantes.
¿no? Entonces, de ese punto de vista. Entonces me dice, profesor, todo ello, de repente vamos sacando de allá, de acá, pero ajustándolo a las necesidades. Eso es trabajar el material acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Y hablamos bastante de la empatía como docentes, ese compromiso que tenemos con la educación, ¿no? Y sobre todo mostrando ese liderazgo, ese líder, ese contagioso también con estudiantes, donde ellos lideran los equipos de trabajo y ver qué tipo de liderazgo estamos generando. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y cómo nosotros como docentes estábamos mostrando nuestras competencias profesionales, ¿no? Estamos en todo ese proceso constantemente de estar capacitándonos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra labor pedagógica, ¿no? A veces hay espacios que desconocemos y a veces nos abrumamos ahí con las ideas, los pensamientos, ¿qué voy a hacer en esta parte? Sabiendo pues que hay alternativas constantemente. Hoy tenemos diversidad de formas de cómo capacitarnos. Entonces ahora, como decía la maestra en ese comentario, ser consciente de nuestro propio trabajo que estamos realizando. Entonces, por ahí hay que enfocarnos. Miren el perfil de antes y el perfil de hoy, sacamos de repente esa comparación antes, ¿no? De repente no teníamos este tipo de estrategias muy conocidas, pero hoy tenemos diversidad de metodologías. Muy bien, colegas, simplemente a ver de rasgo, vamos a ver una comparación para ver qué tipo de líder, ¿no? Hay muchos tipos de liderazgo, ¿no? Pero como estrategia, simplemente vamos a evocar ese aspecto, ¿ya? Como liderazgo, vamos a ver cuándo es un líder autocrático o autoritario, o cuando un líder también es participativo democrático. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Ya? Entonces, para ser autocrático siempre vamos a partir de ahí, ¿no? El líder autoritario. Entonces, un líder autoritario como nosotros como docentes quizás dices, yo voy a mi aula, lo voy a tratar de enfocar de esta manera para que no todos nos involucremos al fondo del contenido, pero sí a la realidad de nuestros estudiantes y nuestra práctica. Voy a mi aula y simplemente, ¿no? A veces solamente damos órdenes. Ah, entonces, ¿qué tipo de líder estoy siendo? Entonces, un líder que está mandando, que está dando órdenes, que está simplemente que el estudiante haga esto, 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 esto. Entonces, soy un líder autocrático, ¿no? Y ese líder autocrático, obviamente, lo que busca son productos, que esos productos sean como ese, pues, que genere un resultado ya, ¿sí? Lo que genera es un resultado a las buenas o a las malas, pero genera un producto. Y ese producto, simplemente lo generamos como producto, más no vemos el trasfondo de todo ello. Entonces, dentro de esas ventajas, tiene la habilidad de finalizar proyectos en contrarreloj y contradicción. O sea, es decir, a veces dicen, no, ¿sabe qué? Necesito eh, estudiantes o jóvenes, ¿no? O señoritas o chicos, como lo mencioné, necesito de repente para la semana tal o cual actividades. Yo le genero la actividad, le doy la actividad, pero no le doy las fuentes, no de repente no lo comparto el material, no le doy en este caso las formas de dónde puedan investigar, etcétera, etcétera. Entonces solamente veo que es el producto. Que eso es interesante, sí, para ver cómo el estudiante investiga, pero no todos tienen las facilidades. Entonces por ahí vamos viendo. Entonces un líder de esa manera busca que cumplamos metas a de como lugar. Simplemente buscamos que se genere esa evidencia, sí o sí. Ese estilo es útil cuando es necesario actuar de manera decisiva. O sea, simplemente para generar que se cumpla tal o cual actividad. Funciona bien cuando el líder es el miembro más experto del grupo. Perfecto. Por eso, nosotros como docentes en capacitaciones diversas, siempre ahí encontramos pues colegas que además tienen ese liderazgo, pero no un liderazgo autoritario, sino un liderazgo ya un poco más democrático. Por eso vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces, vamos viendo por eso cómo, como docentes, vamos mostrando ese liderazgo en nuestra práctica y cómo también involucramos ese liderazgo con los estudiantes, ¿no? Entonces, si el docente genera ese tipo de accionar eh, autocrático y el estudiante mismo aprende del docente, empieza también el mismo estudiante en su equipo de trabajo a dirigir de esa manera. ¿Sabes qué? Tú me haces esta parte, para tal día, perfecto, lo ves y ya está. O sea, mandar también, ¿no? Entonces, por ahí, a generar productos, sea como sea. Entonces, donde se dan trabajos muchas veces que cada uno ha hecho su parte, sí, pero no todos saben el tema. Entonces, por ahí hay una de esas ventajas. Y cuando hablamos de un liderazgo democrático, participativo, ¿no?
o en este caso llamamos un líder proactivo, es cuando el líder genera entre todos una participación. Es decir, para tomar decisiones todos opinamos, todos damos nuestro punto de vista. Entonces, ese tipo de liderazgo que predomina la creatividad, la participación, en que todos, ¿no? Tengamos ese tipo, pues, de liderazgo compartido. Entonces, eso va a contribuir que todos cumplamos responsabilidades y tomar todos las decisiones, lo que no pasa con el autocrático. Entonces, esa parte va a generar, pues, de que los líderes democráticos aprendamos todos, todos, o sea, todos vamos apuntando a la misma meta, todos vamos a producir tales cuales productos o evidencias, ¿no? De esa manera, y todos participamos. Entonces, una de esas desventajas quizás que tiene este líder democrático es que necesita que todos estén involucrados, todos. Entonces, a veces sucede en las aulas o en las reuniones constantes que tenemos como docentes y también estudiantes, no todos se involucran. Entonces, ahí es donde necesita como una desventaja que todos estén involucrados, ¿no? Entonces, por ahí, pero es importante ver cómo se presenta ese tipo de líder y cómo soy como maestro. Si yo me involucro en esas reuniones colegiadas, a ver, colegas, ¿no? Tenemos esta agenda, esa temática que vamos pues a tratar esta tarde. Entonces, mi punto de vista es esto, lleguemos a un consenso, todos opinando, perfecto. Ah, perfecto. Pero ¿qué sucede? Muchas veces uno dice, bueno, a la mayoría que digan, no digo ni sí ni no, precisamente lo que diga la mayoría. Entonces, no soy democrático porque no estoy dando ni mi punto de vista, sino me estoy ajustando al punto de vista del resto. Entonces, por ahí vamos viendo y esto sucede también en estas aulas. Muy bien, eso dentro de las ventajas contribuye a la mayor calidad, hay más creatividad en los integrantes de cada grupo, se sienten comprometidos y participativos en todo el equipo de trabajo, todos entienden el panorama de trabajo, obviamente, como todos conocen, y entonces todos apuntan a ese objetivo final, ¿no? A lograr esa meta. Entonces, miren, dos tipos de liderazgo como docentes, cómo somos y cómo estamos contribuyendo a este tipo de liderazgo en nuestra práctica pedagógica. Vamos a presentar dos tipos de liderazgo. Hay varios, ¿no? Simplemente esos cuatro tipos se creó por conveniente para tratar de ver también cómo inducir ese liderazgo en nuestra práctica pedagógica como estrategia. Ser carismático, un liderazgo carismático y un liderazgo transformacional, ¿ya? Transformacional. Hay liderazgo, pues obviamente naturales, ¿no? De una tarea activa y hay muchos liderazgos, pero vamos a compartir esa parte. Carismático, perfecto. En reuniones diversas entre docentes, en capacitaciones presenciales, incluso virtuales que nos encontramos, siempre hay alguien, ¿no? Carismático y siempre está activo a todos. Mire, yo creo la sala, yo de repente sé esto, yo manejo esto, yo tengo esta información, compartamos de allá para acá, perfecto. Carismático siempre está ahí pendiente, ¿no? Activo en todas las actividades, moviendo todo el equipo o las personas que están a su alrededor o han conformado ese trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice mamá? No, como usted es participativo, como usted en este caso hace esas actividades, tiene información, usted entonces representa al equipo. Y muchas veces lo hace, obviamente, pues, ¿no? Ese líder carismático empieza a representar al equipo, ¿sí? Entonces, ese tipo de liderazgo, algunos expertos lo consideran que se trata de uno de los estilos de liderazgo más completos de todos los que se conocen, ¿no? Bueno, hasta ahora que se daba esta información dentro de lo que es Ministerio es 2021, ¿no? Se daba ese tipo de liderazgo, pues es mayormente liderazgo pedagógico para los directivos, y liderazgo que además te reúne habilidades de otros estilos como el participativo, el emprendedor o el proactivo. Entonces, este carismático lo va uniendo a todo ese aspecto, miren. Entonces, a un estilo proactivo, a un estilo participativo y también en este caso un estilo de mensaje o en este caso un estilo de liderazgo del emprendedor. Entonces, y tenemos ahí pues las ventajas, ¿no? Tiene que ver muchísimo, involucra al equipo rápido, ¿no? No busca soluciones, es activo. Va a ser que inspira o da entusiasmo al equipo. Ejerce el poder de atención de todos los demás, sus compañeros o colegas, sabe escuchar, sabe entender y sabe también tomar decisiones en equipo, fomenta la participación, la motivación constante y crea lo que es un clima, se puede decir, favorable, ¿no?
Y las desventajas, si los grupos son muy grandes, ojo, dentro del liderazgo carismático, para trabajar en grupos grandes, obviamente ahí es donde se va a diluir ese tipo de repente de acciones. ¿Por qué? Porque quieren involucrar a todos y todos no tienen esas características. Entonces, el carismático para grupos grandes, ¿no? Es como si, por ejemplo, el carismático va a hacer una dinámica, pero no todos trabajan, no son dinámicos. Entonces, unos harán de repente, unos dos, tres harán de repente dinámica, el resto como que a la justa, haciendo entonces, ahí es donde este líder carismático no va a tener, no, mucha prevalencia. Pues otra desventaja es que muchas veces en los equipos va a generar un tipo de, ¿no? de malestar. A veces no hay un trabajo pues en conciencia, se puede decir, ¿no? Y eso genera también problemas en el trabajo. Eh, en lo que concierne también en convivencia, ya una convivencia a veces no todos son activos, a veces entre colegas, a veces estamos en equipos, no muchos no tenemos esa facilidad de repente hasta para desenvolvernos o para en este caso representar al equipo. Entonces, ese carismático como que también ahí va generando un poco de, se opaca, se puede decir de esa manera. ¿Y qué pasa con el líder transformacional? Su mismo nombre dice transformacional. Dice, son considerados el verdadero líder por la mayoría de los teóricos de liderazgo, inspiran sus equipos de forma permanente y le transmiten su entusiasmo al equipo. O sea, miren, qué importante es este tipo de liderazgo que debemos nosotros mostrar con nuestros estudiantes, nuestros colegas, con la comunidad educativa, ¿no? Siempre y cuando verlos también cómo nos involucramos, teniendo en cuenta, no todos tenemos las mismas características. Es por ello que es fundamental mezclar ese tipo de dos tipos de liderazgo que van acá dentro de lo transformacional. Los líderes transformacionales se aseguran de lo que es la rutina que se va a ejecutar, se va a poner en práctica. Y dicen, bueno, los transaccionales, ¿ya? Los transaccionales dicen, bueno, tenemos una ruta, todo ese trabajo, todo esto, vamos a cumplir paso a paso. Pero un líder transformacional no solamente ejecuta todo ese proceso o esa ruta, sino que va innovando paso a paso algunas rutas. Entonces, esa es una gran de las diferencias entre el transaccional y el transformacional. Motiva, constante, cree, innova, ¿no? El trabajo mismo. Entonces, dentro de esas ventajas, se utiliza constantemente el líder transformacional para motivar al equipo, ¿sí? Y sobre todo en este caso también, ¿para qué? Para que sus habilidades particulares se puedan poner en práctica de manera efectiva. Es decir, poniendo en práctica cada una de sus habilidades, de cada uno de ellos, por ejemplo, vamos a poner en marcha un ejemplo dentro de nuestra aula, quizás me dan la opción, ¿no? Como docente de comunicación, me dice, ¿sabe qué? Vamos a dramatizar la obra tal, ¿sí? Vamos a dramatizar. Entonces, yo como docente, entonces tengo que ver a quién le voy a dar ese papel, de repente ese personaje es más activo, ese personaje es más apasivo, ese personaje de repente es una persona más seria, etcétera, etcétera. Entonces, el transformacional ve rápido esas formas, estilos de cómo vas involucrando o cómo los demás se van involucrando en ese trabajo y vas designando responsabilidad con uno de ellos. Entonces, esa es la ventaja de este líder de transformación. Entonces, colegas, he creído por conveniente como forma también de que nosotros contribuimos al liderazgo de nuestra práctica pedagógica a través de esos estilos de liderazgo y para ver primero como docentes cuáles de ellos o cuáles de ellos no se ajustan también, ¿no? Tengo mi propio estilo de liderazgo y también cómo estoy contribuyendo a que se ponga en práctica el liderazgo en mi aula. Muy bien, colegas. Entonces, hay que determinar algunos puntos claves. Ya, miren, ya hemos hablado de liderazgo, ya hemos hablado en este caso también de lo que es la escuela, los perfiles de un docente del siglo XXI, y vamos a ver que estamos trabajando a base de un currículo por competencias. Pero cómo esas competencias se van involucrando constantemente en nuestro accionar pedagógico y dentro del aspecto social también. Competencia te diría como capacidad, que todos lo sabemos, todos lo entendemos en ese aspecto, simplemente es un recordar, pero cómo también involucramos y lo ponemos en práctica en nuestro actuar cotidiano con los estudiantes. ¿Qué nos dice esa competencia entendida como capacidad? Implica que nuestros estudiantes aprendan no solo informaciones, ojo, no solo que mi estudiante aprenda
el contenido, la información, sino cómo lo utiliza esa información, cómo lo procesa esa información, cómo es capaz de poner esa información para solucionar tal o cual acción o para en este caso desarrollar capacidades, habilidades en diversas circunstancias y situaciones. Por ahí vamos entendiendo entonces la competencia como una capacidad, ¿no? Entonces, yo como docente dice, perfecto, yo sé el currículo de esta manera, pero ¿cómo lo pongo en práctica desde mi accionar pedagógico? ¿Cómo yo como docente pongo en práctica tal o cual situación para que mi estudiante solucione tal o cual conflicto? Entonces, vamos a crear un ejemplo en este aspecto. Veo que mi estudiante, ¿no? En ese sentido estoy viendo que es competencias, ¿no? Esa competencia está evaluando capacidades. Dentro de ello quizás digo, a ver, vamos a hablar lo que es lectura, ¿no? Para que involucre a los tres niveles. Entonces voy viendo a ver a mi estudiante cómo se va desarrollando, cómo pone en práctica esa lectura, pero no solamente en ese aspecto, que solamente quedar en lectura de ese texto, de esa obra, sino cómo lo pone en práctica de repente dentro del actuar cotidiano, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que en estas temporadas, las actividades festivas que están a nivel regional, ¿no? Las corridas de toros. ¿Cuál es una de las obras que marca un hito, marca historia? Es la obra Llegó al Fiesta de José María Arguedas, por ejemplo. Entonces, previamente de repente leemos y ahora todo lo que es la corrida de toros, ¿no? En ese aspecto. Entonces, él a ver cuál es su concepción, cómo pone en práctica. Entonces, un debate de esa manera, ¿no? O una mesa redonda. Vamos a ver en ese aspecto quiénes estamos a favor y quiénes estamos en contra, cuál es la ventaja o desventaja, qué opinan ustedes de la corrida de toros en esta región, en esta localidad. A ver, y cuál es el punto de vista, desde un punto de la comunidad misma como costumbre, como conocimiento, de esa manera, dentro del aspecto religioso, ¿no? En todo campo. Entonces, ahí es donde se ve el estudiante, sus argumentos, sus ideas, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo de cómo nosotros ponemos en práctica ese conocimiento. Muchas veces decimos a los estudiantes, ¿no? En ese aspecto es, desarrollemos nuestra capacidad de escucha, desarrollemos nuestra capacidad de hablar, ¿no? Cada vez que nos encontremos a otra persona, ¿no? Y mayormente en nuestros alrededores de campo, saludemos, saluda, ¿no? Cuando vayas a comprar, de repente toca la puerta, saluda y luego pides. Ahí vamos viendo, a ver, mi estudiante, vamos a ver de repente una práctica dentro de nuestro contexto, cómo se desenvuelve. Vamos a hacer una encuesta, vamos a preguntar a cada uno de la familia cercana de repente, a ver esa encuesta, cómo saluda, cómo se desenvuelve. Ese es ponerle conocimiento a la práctica, obviamente, de desarrollar circunstancias diversas. Competencia entendida como, ya, la competencia como competitividad, ya. Hoy, por ejemplo, dice, no, yo soy competente, por lo tanto, ¿no? ¿Cómo me desenvuelvo yo como docente? Caramba, soy competente, quiero quedar bien al resto, quiero quedar bien. Debo estudiar este diplomado, ¿por qué? Porque quiero mostrar que soy competente ante mis colegas, ante mis estudiantes. Perfecto. Ser competente es saber también mostrarte como una persona honesta, humilde, ¿no? El conocimiento debe hacernos más humildes, el conocimiento nos debe enriquecer para que nosotros sepamos en cualquier momento puede desenvolvernos. Entonces, la competencia sana significa que cómo utilizas tú esa formación o ese actuar cotidiano para buscar esa mejora constante. Entonces, ese es el competitivo. No competitivo es perfecto, ¿no? Los títulos no hacen a una persona. Lo que hace es, este caso, no es accionar las actitudes constantes. Entonces, ese es por ahí, por ese lado hay que ver la competitividad. La competencia entendida como incumbencia, ¿no? Entiende que los aprendizajes no son algo aislados, está relacionado con todo lo que es lo que es nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Está con cada parte que va a hacer. Si en mi comunidad de repente tenemos, a esa altura de repente estamos en, no sé, cosecha de repente de trigo, estamos de repente por este verano, de repente no hay agua por ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planes vamos a hacer de repente en algún momento? ¿No? ¿Qué opina de repente la cosecha de agua? Si en algún momento llega el agua, ¿qué debemos de repente hacer? ¿Cómo conservarla? ¿En qué situaciones? Entonces, que el aprendizaje se dé en un contexto que sea real, que sea de sus necesidades de cada uno de los pobladores de la comunidad. Entonces, mire cómo se dan las competencias. Y acá vamos a ver algunas competencias ya generales
¿Ya? Las competencias para el aprendizaje permanente. Ojo, ¿cuándo somos competentes? Cuando utilizamos permanentemente nuestro actuar. Solamente, no, solamente, ¿sabe qué? Esta actividad desarrollé competencia tal. Listo, ya solamente para esta actividad. Y para la siguiente actividad vamos a otro, perfecto, pero no va a permanecer, no es permanente, no se da constantemente en esa formación de la persona. Entonces, no es competente. La competencia tiene que ser constante. Hay un micro, de repente quiere participar, por favor, lo escucho. Perfecto, vamos al siguiente entonces. Competencias para el manejo de la información. ¿Ya? A ver, ¿cómo voy manejando esta información? Todos los días dice, profesor, tengo el currículo, tengo estos libros, tengo ello, pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo pones en práctica? ¿Cómo la casuística misma lo pones en práctica en tu accionar pedagógico? Entonces, ese manejo de la información, incluso desde lo que vas investigando de diferentes fuentes de Internet, entonces, ¿cómo esa información haces uso correcto para tal o cual situación de nuestros aprendizajes con los estudiantes? Entonces, no toda información, ¿no? De repente es adaptar la realidad del estudiante. Hay informaciones específicas que el estudiante, no, mi estudiante de repente en este caso, falta de autocontrol, falta de un plan de trabajo dentro de un proyecto de vida. Entonces voy a buscar todo lo que tenga que ver con proyecto de vida, algunos videos, algunas imágenes donde proyecto de vida es, no sé. Entonces estoy seleccionando información, estoy organizando esa información. Entonces, esa es parte de la competencia. Entonces, yo como docente, le digo, chicos, yo he investigado estas fuentes, miren, pero de todas estas fuentes se sintetizaba esta información. Entonces, también ustedes cuando investiguen esa información, tengamos en cuenta lo siguiente, hay que ser selecto. No solamente quédate con esa información, sino también saca las ideas y pon tu punto de vista o unos ejemplos de tu familia, de la sociedad o de donde tú conozcas. Entonces, ven cómo la información misma lo pones en práctica desde ese punto de vista en el manejo de la información que se ha investigado. La competencia para manejo de las situaciones. Ahí va a ver, ¿no? Cómo yo manejo esa situación. Un problema, por ejemplo. A ver, ¿cuánto sabemos el autocontrol? Digo, me enseñaron de repente en DPCC, me enseñaron lo que es el autocontrol, la autoestima, la autoevaluación, el autoconcepto, listo. Pero ¿cómo yo sé solucionar un conflicto de repente entre compañeros, un conflicto de repente que se generó en el aula o fuera del aula? Entonces ahí es donde el competente sabe cómo solucionar esos problemas y cómo el docente también se involucra en ese aspecto de tratamiento de esos problemas. Entonces, como estrategia, debemos ver la información, cómo lo utilizas para solucionar tal o cual situaciones diversas. Para la convivencia, la competencia, ¿no? ¿Cómo soy competente en forma de convivencia? Sé convivir. Cuando estábamos reunidos todos, hablábamos bonito, perfecto, sí, estoy de acuerdo, pero cuando se terminó la reunión afuera, no, pero ese punto no estaba de acuerdo, por eso es. Entonces ahí no es una competencia de buena convivencia. Entonces también hay que ver por ahí esa parte. La competencia es amplia y la competencia, como digo, se va poniendo en práctica en nuestro accionar como docentes y en el accionar del estudiante. Y ahí se nota cuánto somos competentes, ¿no? Como personas. Competencias para la vida en la sociedad, ¿no? Entonces ahí cómo nos involucramos con la sociedad, cómo yo me integro en la sociedad. Muchos nos integramos fácil a la sociedad y muchos no. Como dicen, nos sentimos limitados. Entonces dice, bueno, si la sociedad misma, las padres de familia se integren, y de acuerdo a ellos cómo se integran, también me integro yo. Y a veces no dan ni pasos ni uno de otro, como que permanecemos aislados, ¿no? A veces, de vez en cuando hacemos una reunión con los colegas, con los padres de familia, como que ese tipo de convivencia no se genera muy bien. Entonces, por ahí esas competencias deben ser mostradas para desarrollar, ¿no? En nuestro actuar cotidiano con los estudiantes y la comunidad educativa. ¿Qué más tenemos acá? Eh, Hablamos en este caso, se expresa y se comunica. A ver, nosotros como docentes, cómo vamos viendo a los estudiantes, le comunicamos lo que se va a hacer, todos los procesos, ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, si hablamos, pues, si comunicamos el propósito, lo que vamos de repente, los criterios de evaluación, con qué voy a evaluar, con qué instrumento voy a evaluar, lo comunico.
tengo una comunicación asertiva con mis estudiantes. Cuando yo tengo que dar información al padre de familia, tengo que yo darle una información como debe ser, porque hablamos un currículo por competencia, ¿no? Y la información que muchas veces, padre de familia, que recogemos la información es la siguiente. No, es que mi hijo no ha presentado cuaderno, es que mi hijo porque ha faltado ese día, tiene ahí una nota de repente porque no presentó su trabajo, es que el estudiante de repente, o bueno, mi hijo no presentó tal o cual actividad de ello, entonces, y yo buscamos, obviamente, que son criterios propios que se puede formular en un instrumento, por supuesto, pero buscamos en las competencias y los criterios que se van plasmando en un instrumento y de acuerdo a las competencias y capacidades te dice esa parte, y muchas veces nuestra información que damos al padre de familia queda vacío y la verdad cuando viene el informe o la libreta, las competencias y sus capacidades dicen otra cosa. Entonces por ahí hay que saber también ver como estrategia cómo comunicamos al estudiante, al padre de familia, de la parte de rendimiento académico. Otro punto, que el estudiante generemos espacios críticos. ¿Y cómo yo veo que mi estudiante es crítico, analítico? No sé, cuando yo le brindo una actividad que sea retadora. A ver, mis jóvenes, para la actividad siguiente, yo les voy a dar esta información, pero vamos a generar preguntas. A ver, yo, a ver, el estudiante, yo no lo voy a dar preguntas, sino que el estudiante se genere, que lee y él mismo se plantee preguntas y voy a ver qué tipo de preguntas es. Y muchos vamos a darnos cuenta que las preguntas son literales. Y por ello entonces dice, partamos de esos saberes previos que ellos tienen para construir nuevas preguntas. Ah, mire, esta pregunta la encontramos a texto, sí, 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 pero nos da a entender un poco más, es más abierto. ¿Y qué pasaría si yo planteo esta pregunta? Me permite en este caso tener un amplio conocimiento, no solamente de lo que me dice el texto, sino también de otras investigaciones de nuestra realidad de la comunidad. Ah, entonces, esas preguntas nos hacen pensar. Y cuando nos hace pensar, tener nuestro punto de vista, nuestros argumentos, desarrollamos el pensamiento complejo. Y nos va a enseñar también a reflexionar. Y hay que ver cómo mi estudiante aprende. Por eso es importante desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, cómo el estudiante es autónomo. Entonces dice, a ver, la mamá llega, pero mi hijito, no, mi hijito de repente tiene dificultades, no es autónomo en ese aspecto, pero le dejamos algún momento que haga solito a su manera, y más que de repente verlo, no sé qué no cumplió, sino que hizo esto, y la autonomía es que él mismo se desarrolle y se desenvuelva, ¿no? Entonces por ahí vamos viendo también ese aspecto. Desarrollemos actividades que contribuyan a la autonomía, que él mismo participe, que él mismo haga esas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas interesantes cuando llegas al padre de familia, por eso no dejemos de lado que siempre toda actividad tiene que estar involucrada, la familia o la sociedad o a su alrededor, toda la comunidad educativa. Hay una actividad, a ver, y dentro de tu familia, dentro de la sociedad, alguna situación similar que conozcas, redáctame, cuéntame, dime, ¿no? O dibújame, listo, perfecto. Entonces por ahí vamos viendo y esto que contribuye. Cuando se le pregunta, ¿lo hiciste solo? ¿Te ayudaron a alguien? Y uno es rápido darse cuenta cuando lo hace solo y cuando lo hace con ayuda. Entonces las actividades en su mayoría deben trabajarse en aula. ¿Por qué? Porque ahí veo que mi estudiante cómo se desenvuelve, cómo investiga, cómo organiza, cómo hace sus propias preguntas. Desde ahí vamos viendo ese desarrollo de su autonomía. Y cómo el estudiante se involucra en el trabajo colaborativo, ¿no? Y cómo trabaja también con el uso responsable consigo mismo, con la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver siempre, como ese, en las actividades que podamos, hay que trabajar en equipos, hay que trabajar en esa forma colaborativa. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es social. Entonces, yo como estudiante, como docente, tengo mi propia idea, tengo mi forma de repente de organizar información, pero mi compañero tiene otra forma de ese compañero. Entonces, producimos en ese sentido, dando las estrategias, dando las preguntas, las actividades que permiten desarrollar ese tipo de acciones colaborativas y cumpliendo responsabilidades, siempre responsabilidades que hacer. Muy bien, entonces tenemos esta parte. A ver, colegas, nos queda unos 7 minutos, luego lo voy a trasladar a lo que es las preguntas ya, para que ustedes tengan de repente un espacio, vayan haciendo las preguntas necesarias. Como digo, es un tema bien amplio, ya amplio, para que veamos también cómo las diversas estrategias. Por eso, en actividades mismas, vamos a ver cómo se dan esas estrategias, ¿no? Bueno, esto ya se había hablado.
y tenemos casos, por ejemplo, todas las competencias, ¿no? Miren, dentro de las competencias de las áreas tenemos lo siguiente. Dice, competencia comunicativa, ¿no? Yo como docente y estudiante al mismo tiempo, debo enseñarle a comunicarse. Entonces, ¿qué es comunicarse? Como siempre es importante y es una competencia transversal, porque todas las áreas lo enseñan. ¿Ya? Comunicar, ¿qué significa? Hablar, escuchar y entender. ¿Sí? Si mi estudiante sabe expresarse y al mismo tiempo sabe escuchar, ¿no? Las orientaciones, las sugerencias, y al mismo tiempo también sabe plasmar sus propias ideas, vamos a hablar de una competencia. Entonces, el comprender, ¿no? Sabe en este caso también expresar sus propias emociones, sus acciones mismas, sabe dialogar, sabe utilizar en este caso diversidad de información. Entonces, estamos hablando de una competencia, ¿no? Entonces, por acá, dentro del área, hay bastante que hablar en ese aspecto. La competencia artística. Hay que ver en ese aspecto también, y no solamente pues, es por áreas, sino hay que ver cómo lo vamos utilizando paso a paso, ¿ya? Desde el aspecto artístico, entonces yo voy viendo, dice, pues, el profesor del área de matemática, ¿qué puede enseñar arte? Del área de comunicación, ¿qué puede hacer arte? Hay muchas formas de involucrarnos, ¿sí? Yo puedo hacer de repente en arte, en matemática, Rito, hagamos esta actividad, de repente dramaticemos, de repente tal o cual situación, ¿no? Situación problemática dentro de la matemática, vamos a ponerlo como drama, listo, lo representamos y te apuesto que el estudiante aprende mucho mejor. Profesor, ¿cómo yo enseño de educación física, matemática, a través del ejercicio de la rayuela, a través del ejercicio del juego? De repente en una pelota lo ubico los números, no esos números de repente lo pongo algunas fórmulas, perfecto, y lo voy pasando a mi compañero y sacamos algunos resultados. Entonces, la didáctica, pues digo, es la fuente fundamental para generar aprendizaje significativo. Si no manejamos estrategias didácticas dentro de práctica pedagógica y nos estamos involucrando solamente en llegar a mi aula, darle una hojita, darle de repente una diapositiva y como ahorita en eso estamos bla, bla, el profesor habla, ¿no? Y el estudiante escucha, no voy a desarrollar competencias. Pero si hago que mi estudiante participe con el material allá, que en este caso él se de repente corte, organice, pinte, ¿no? Y las manos de repente se van a ensuciar, perfecto, pero es parte del aprendizaje. Entonces, ese punto tenemos que, por eso, todas las áreas tenemos que involucrarnos, no solamente dice, no, es tu responsabilidad como arte tienes que desarrollar tal o cual, no, mentira, todas las áreas tenemos inmersos en ese aspecto. Dentro de lo que es la competencia digital, ya hablamos que en ese aspecto involucremos la tecnología en nuestra práctica pedagógica. Desde acá, cuando organizamos, de repente hacer un organizador gráfico, hacer una imagen, un dibujo, etcétera, etcétera, hay que utilizar la tecnología. La matemática que hablamos, ¿no? Dentro de los problemas mismos, cómo utilizar, desde comunicación, cómo utilizar la matemática de comunicación, cómo lo vamos utilizando. Eso es la integración de áreas. ¿Sí? Que no solamente, bueno, sí, estoy integrando mis áreas, pero en mi unidad. Sí, estoy integrando áreas, pero sí en mi experiencia de aprendizaje. Y mi sesión de aprendizaje, cuando es, solamente hago matemática y me olvido el resto. Entonces, es un trabajo minucioso. Muy bien, y así sucesivamente, colegas, tenemos bastante. Como ustedes miren, llegamos a esta parte de la evaluación. ¿Ya? Y hablé dentro de esos aspectos, cómo evalúo también ese tipo de acciones pedagógicas. Y eso es fundamental. Ojo, lo que voy a recalcar en esta parte, y ustedes están viendo, esas tres imágenes. Muchos hacemos una evaluación para que sea así plasmado, no en una hoja. ¿Qué es importante? Sí, pues en un momento tienes que aplicarlo, sí, pero no constante. Pues en este caso, todas las actividades es una evaluación. Que la evaluación sabemos que es permanente y esa evaluación lo podemos hacer como el estudiante se involucra en el equipo. En la imagen 2, por ejemplo, tenemos el estudiante cómo va ordenando de repente la información, el rompecabezas, cómo va consolidando de repente un ejercicio, cómo se involucra, todo eso. Esa es una evaluación por competencias. Si vemos la imagen 3 del lado derecho, miren los estudiantes cómo van apuntando, el docente también se involucra, lo explica, el estudiante de repente responde a preguntas, etcétera, etcétera. Ahí voy evaluando. Y solamente el escrito de repente es para consolidar de repente algunas acciones, pero que no se debe ser la evaluación primordial, sino simplemente sea para determinar tal o cual.
información que deseamos de repente organizar al estudiante. Entonces, por ahí. El otro punto es que yo tengo que también ver, ¿no? Dentro de las fases para el proceso de evaluación, miren, colegas, primerito, ¿de dónde nace? Desde una planificación. Yo planeo la evaluación. ¿Y dónde? El momento de planificar mis actividades de aprendizaje. Entonces, como estrategia, tengo que planear, a ver, qué es lo que voy a hacer en mi actividad, ¿no? ¿Con qué criterios? ¿Qué tipo de instrumento lo voy a utilizar, ¿no? Precisión de criterios de evaluación. Ojo, cuando hablamos de criterios tengo que terminar también en relación a cómo son mis necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. A veces encuentro un instrumento, listo, perfecto, agarro de internet, lo bajo y eso lo aplico a mi estudiante. Pero entonces, ¿cómo sé que mi estudiante domina tal o cual criterio? Entonces, por ahí también caemos en un error, de repente no sé precisiones de los criterios de evaluación acorde a la necesidad del estudiante y acorde también a su nivel de complejidad. Diseñar en este caso instrumento, yo selecciono, perfecto. Voy a hacer lo que es de repente un concurso de cometas, perfecto. Ver cuál es el instrumento más apropiado. ¿La rúbrica va a provenir? No. ¿La lista de cotejo? Puede ser. ¿Puede ser una lista de valoración? Sí, porque el mío en este caso va a valorarse cómo va construyendo su cometa, qué figuras trigonométricas van en la cometa, ¿no? De repente, qué, alrededor de repente del hilo, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? En esas actividades. Entonces, me va a permitir seleccionar un instrumento. Tengo que validar ese instrumento. Profesor, pero ¿cómo voy a validar? Ojo, contrastando la información. Si voy a apuntar a lo que es, en este caso, a los desempeños, voy a apuntar a lo que concierne a lo que es el estándar de aprendizaje. Entonces voy a contrastar, a ver, de repente con mi colega, ¿no? Que con mis colegas, dice, "Miren, yo ese instrumento es diseñado, ¿qué te parece de repente para hacer esa actividad? ¿No? ¿Qué le ajustamos? ¿Qué mejor?" Entonces, por ahí, es una evaluación que es planificada. En el momento de la ejecución, ¿cómo lo ejecuto? ¿En qué momento lo ejecuto? ¿Durante qué proceso? ¿No? Y para ello tengo que saber los criterios del estudiante, los criterios del estudiante, ¿no? Y cuando yo recojo la información, no solamente que sea para mí, sino que el estudiante también tiene que saber esa información y saber cómo decir la información al estudiante. No, no es que sí sabe qué, chicos, ustedes todos están aprobados, así que no se preocupe, pero aprobado cómo, de qué manera, qué circunstancia. Entonces, ese recojo de información tiene que llevarme a compartir la información y comunicarla de manera asertiva. De cada estudiante diga, mira, de tus actividades, esto, con lo que es mi ficha, has mejorado esto, has hecho las actividades, has logrado esas actividades, pero tenemos que mejorar ese aspecto. Para eso tenemos estrategias de cómo hacer la retroalimentación, que en su momento vamos a hablar, y hacer el acompañamiento constante. Miren, una evaluación de esa forma, vamos a terminar logros que sean significativos. Entonces, partiendo de ese punto de nuestra planificación hasta el acompañamiento y la retroalimentación respectiva. Entonces, por ahí tenemos también ese aspecto dentro de lo que es acciones, pues, como docente, tenemos que tener, ¿no? Tener dominio. Nosotros como docentes, ¿qué es el dominio? Dominio académico, conocer nuestra área. Segundo, conocer la didáctica, las estrategias, cómo nos organizamos, cómo organizo mi aula. Ojo, desde ahí empieza el trabajo. Yo llego a mi aula, encuentro igualito, los estudiantes de repente están sentados en forma vertical. Yo puedo formar de un semicírculo, una E, o no necesariamente me puedo organizar en mi aula. Vamos al campo. Cuando hablamos de campo, hablamos pues trabajar a los alrededores y realmente plasmar un trabajo, un proyecto de aprendizaje ir alrededor, ¿no? Hacer ese tipo de experimentación, prácticas reales. Entonces, por ahí, depende de quién, del maestro, quién organizamos nuestro espacio, nuestro tiempo, ¿no? Y la parte de la comunicación, cómo yo comunico a mis estudiantes, cómo yo comunico mis estrategias, cómo yo comunico, en este caso, todo lo que voy a proponer, ¿no? Paso a paso, que mi estudiante sea el protagonista de sus aprendizajes y cómo voy yo integrando esas acciones, esas estrategias, sus actividades de mis estudiantes. Entonces, miren la labor del docente como estrategia. Pero digo, no se acaba con nombre propio las estrategias, simplemente de manera general lo estoy sacando. Y acá los 10 competencias como docente, ¿no? Mira, planear y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde ahí parte, planear, cómo yo planeo, organizo esas actividades con mis colegas, ¿no? Ya me siento de repente a estructurar mi material, en qué tiempo, ¿no? Acompañar y propiciar andamiaje al estudiante, ¿no? Por ahí, esa es una estrategia fundamental dentro de lo que es la retroalimentación. Comunicar y expresar asertivamente, utilizar nuevas tecnologías de información de la comunicación, evaluar los procesos de aprendizaje, desarrollar formas de actualización y profesionalización continuos. Ojo,
como docente tenemos que tener esa característica, esas capacidades o competencias como docente, es que debo estar en constante capacitación y motivación e innovación, ¿no? Resolver situaciones y problemas con bases de valores éticos y de profesión. Trabajar con las necesidades educativas, ojo, con potencialidades, oportunidades y necesidades que se presentan en la comunidad educativa. Ampliar el procedimiento de intervención pedagógica en el aula. Desarrollar actividades de aprendizaje simuladas o auténticas. Ojo, cuando digo simuladas, es que se presenten en ese espacio y cuando son auténticas que se presenten de manera real en el contexto. Entonces, colegas, ¿cuánto hay por este lado por adaptarlo? Y como estrategias diversas, tenemos pues que manejar dentro de nuestras áreas, dentro de lo que es la evaluación, dentro de lo que es la planificación. Entonces, yo quiero culminar, colegas, mostrando simplemente como una forma de repente como instrumentos, esto, miren, debemos utilizar nosotros, ¿no? E instrumentos como es la lista de cotejo, ¿no? La lista de cotejo simplemente nos va a dar una información de manera si cumplió o no cumplió, se logró o no se logró, simplemente una información de recolección. Ahora tenemos también lo que concierne también a una forma de recabar información como parte de aportar evidencia, ¿no? Entonces yo voy a ver si tiene esa opción o también cómo ellos pueden ejemplificar o mejorarlo. Tenemos una escala de valoración, ¿no? La valoración misma que hacemos nosotros como proceso, de inicio, proceso, nivel logrado o nivel destacado. Entonces, también como instrumento, ahí tenemos, ¿no? Para ver cómo mi estudiante va viendo. Entonces, parte fundamental para ir cerrando esto ya es que en el monitoreo debo yo utilizar un instrumento, sino cómo voy monitoreando. No solamente, a ver, lograste, si una firmita te pongo tu fecha y ya está. No, tenemos que utilizar un instrumento de evaluación. Por eso tengo un registro anecdotario, tengo un registro sillar, pero que tengan los criterios que vas a usar, no hay problema. Lo importante es ser específico lo que voy a monitorear y evaluar. Y ahí tenemos pues las diversas formas cuando hablamos de una evaluación de esta forma de valoración, siempre hay que ver, nos vamos a una evaluación cualitativa, cómo aprende, cuál es, ¿no? Y luego lo podemos trasladar ya a una evaluación cuantitativa, que hablamos de una evaluación sumativa, y la transformamos en una evaluación literal, ¿no? Hablamos por letras, ¿ya? Y luego hablamos, pues, un instrumento de la escala de evaluación también, ¿ya? Y más adelante tenemos lo que es las famosas rúbricas, que vamos a hablar en su debido tiempo, ¿no? Y acá tenemos, pues, una forma también de organizar una ficha de observación, ¿no? Por ejemplo, eso es para una exposición. Desde un punto teniendo en cuenta, por ejemplo, acá tenemos su estructura, ¿no? Dentro de la introducción, su desarrollo, su enlace, pero desde la competencia. Si yo puedo hacer la competencia es opcional, ojo, la definición podemos desopcionar, pero sí tiene que ir las capacidades, ¿no? Y tiene que ir los criterios que voy a evaluar. Y esto debe tener el estudiante. Entonces yo voy evaluando cada uno de ellos y el estudiante mismo también, que hagamos un tipo de reflexión con ellos, a ver cómo estaban entre todos como un ejemplo, ¿no? De un alumno X que no sepan su nombre, de repente, ¿no? Saco y lo vamos a analizar entre todos y ellos aprendan también a evaluarse. Entonces, colegas, en esta parte, pues, dentro de la evaluación, hay mucho que recalcar y va en su debido tiempo. Y hasta acá he tratado de exponer de repente las ideas básicas, pero con las estrategias, como digo, nosotros como docentes somos los protagonistas de buscar las estrategias más idóneas, más adecuadas y más eficientes para lograr aprendizajes significativos con estudiantes. Yo puedo tener una estrategia diversa, que lo puedo dar esta actividad de aprendizaje usted de otra manera, pero lo importante es que utilicemos esa didáctica en lo que concierne el desarrollo de nuestra práctica pedagógica. Entonces, quedo a su disposición, colegas. Tenemos unos 5 minutos para, ya, para las preguntas necesarias. Preguntas, colegas, de repente una duda, una consulta,